La adquisición del famoso caballo Incitatus marcó un punto de inflexión en la vida de Calígula, el emperador romano conocido por su reinado tumultuoso y extravagante. La llegada de este caballo especial introdujo un nuevo nivel de extravagancia y excentricidad en el círculo íntimo de Calígula. Probablemente, Incitatus fue adquirido por Calígula alrededor del año 39 después de Cristo y rápidamente se convirtió en un miembro privilegiado de la corte imperial. El caballo de raza noble atrajo la atención de su dueño, quien decidió tratarlo de manera especial y extravagante desde el principio. Incitatus recibió cuidados y atención meticulosos, según relatos de Suetonio. El caballo tenía un establo lujoso, algo raramente visto para un animal, y su alimentación era supervisada cuidadosamente con una dieta especial que incluía los mejores granos y forraje. Además de desempeñar funciones de senador, Incitatus disfrutaba de privilegios dignos de la nobleza. Se dice que el caballo tenía una pesebrera de marfil y que se le alimentaba con granos servidos en platos de plata. Calígula incluso proporcionó una cubierta de púrpura para el caballo, un color asociado a la realeza. Cassius añade más detalles a la saga de Incitatus al revelar que, además de sus lujos materiales, el caballo también se convirtió en sacerdote. Es difícil definir exactamente cuánta influencia tuvo Incitatus en la configuración política del Imperio Romano como senador. Los historiadores no están completamente de acuerdo en este punto. A pesar de los planes de Calígula, se dice que Incitatus nunca logró asumir el cargo de cónsul. La precisión de los relatos históricos que involucran a Incitatus ha sido cuestionada por estudiosos. Algunos creen que podría haber influencias políticas de cronistas romanos como Suetonio y Cayo, quienes podrían haber tenido la intención de presentar una imagen negativa de Calígula. También se plantea la hipótesis de que Calígula podría haber estado haciendo una especie de broma para ridiculizar al Senado romano. Si esta historia es realmente cierta, sin duda atrajo la atención hacia el emperador, y muchos podrían haberlo considerado como alguien desequilibrado y extravagante. A medida que la historia de Incitatus se desarrollaba, la figura del caballo se volvía cada vez más intrigante en la corte imperial. Calígula, conocido por su excentricidad, no escatimaba en esfuerzos para destacar la singularidad de su compañero equino. La atención y los lujos continuaron, y Incitatus se convirtió en una especie de leyenda dentro del palacio. Se decía que el caballo no solo ostentaba un establo de marfil y se alimentaba con granos en platos de plata, sino que también participaba en ceremonias religiosas. La cubierta de púrpura que Calígula proporcionó a Incitatus solo agregaba un toque más teatral a la escena. La corte observaba con fascinación mientras el caballo, con su indumentaria púrpura, desfilaba entre los nobles y dignatarios. A pesar de la aparente extravagancia, la verdadera influencia política de Incitatus seguía siendo un misterio. Algunos historiadores especulaban sobre posibles maquinaciones detrás de escena, mientras otros veían la historia como una hábil estratagema de Calígula para desviar la atención de asuntos más serios. La situación tomó un giro aún más inusual cuando se difundió el rumor de que Incitatus, además de sus responsabilidades como senador y sacerdote, estaba siendo considerado para el cargo de cónsul. La corte estaba dividida entre la incredulidad y el asombro ante la posibilidad de un caballo ocupando una posición tan prestigiosa. Sin embargo, la historia de Incitatus no tardó en tomar un rumbo diferente. Algunos sugerían que Calígula, en su afán de excentricidad, estaba llevando la broma demasiado lejos. Otros insinuaban que detrás de la fachada de la extravagancia había una estrategia más astuta en juego. Con el tiempo, la influencia política de Incitatus se desvaneció, y la atención de la corte se centró en otros eventos tumultuosos del reinado de Calígula. La historia del caballo, sin embargo, quedó grabada en la memoria colectiva como un episodio peculiar y enigmático en la vida del extravagante emperador romano.
A medida que las intrigas y excentricidades continuaban en la corte imperial, la figura de Incitatus no dejaba de sorprender. Calígula, siempre ávido de atención y admiración, llevó la narrativa de su caballo a nuevos extremos. Incitatus, con su púrpura resplandeciente y su participación en ceremonias religiosas, se convirtió en el símbolo de la extravagancia desenfrenada. Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado cuando Calígula, en medio de risas y comentarios sarcásticos, propuso que Incitatus ocupara el cargo de cónsul. La corte, inicialmente incrédula, se vio sumida en un torbellino de rumores y especulaciones. ¿Podría un caballo realmente desempeñar un papel tan importante en la política romana? La controversia se intensificó cuando, en un acto sin precedentes, Calígula hizo una exhibición pública de la candidatura de Incitatus. El caballo, elegantemente ataviado, asistió a reuniones y recepciones, provocando reacciones que iban desde la hilaridad hasta la indignación. La prensa de la época se alimentaba de la inusual historia, creando titulares que oscilaban entre la incredulidad y la sátira. A medida que el circo mediático alcanzaba su punto culminante, Calígula parecía disfrutar de la atención, pero la broma eventualmente se desvaneció. La realidad de los asuntos políticos retomó el centro del escenario y la corte volvió su mirada a problemas más sustanciales. Incitatus, una vez considerado para un cargo tan elevado, se convirtió en una anécdota extravagante en los anales de la historia romana. A pesar de su efímero intento de incursionar en la política, Incitatus regresó a su vida cotidiana en la corte, rodeado de lujos y cuidados. La historia del caballo que desafió las convenciones políticas quedó como un capítulo peculiar, pero revelador, en la narrativa tumultuosa de Calígula y su reinado marcado por la extravagancia y la intriga. Con el tiempo, la historia de Incitatus evolucionó, y el capítulo del caballo político dejó paso a nuevas intrigas en la corte imperial. Calígula, siempre inquieto, buscaba constantemente nuevas formas de impactar y desconcertar a su entorno. Mientras Incitatus volvía a la vida lujosa de la corte, la atención se desplazaba hacia otras excentricidades del emperador. Calígula, sin embargo, no era ajeno a las maquinaciones políticas. Mientras la anécdota del caballo se desvanecía, el emperador orquestaba movimientos detrás de bastidores. Las tensiones políticas crecían, y la corte se convertía en un escenario de intrigas y conspiraciones. En medio de este ambiente turbulento, nuevos personajes entraron en escena, cada uno con sus propios motivos y ambiciones. Las alianzas cambiaban tan rápidamente como los vientos de Roma, y nadie podía prever con certeza quién emergiría como el próximo protagonista en este drama palaciego. Calígula, maestro de la manipulación y el teatro político, continuaba desafiando las expectativas. Incitatus, aunque relegado a un segundo plano, seguía siendo un símbolo de la excentricidad que caracterizaba el reinado del emperador. La gente observaba con fascinación y desconcierto mientras el drama político se desenvolvía en la ciudad eterna. La historia de Incitatus se convirtió en una pequeña parte de la narrativa más amplia de un imperio en constante agitación. Aunque el caballo ya no aspiraba a roles políticos, su legado perduraba como una prueba de la capacidad de Calígula para mantener a la sociedad romana en vilo con sus inesperadas y a veces desconcertantes decisiones. Mientras los actores políticos continuaban sus intrigas, la corte imperial se preparaba para nuevos giros y vueltas en este emocionante capítulo de la historia romana, donde la realidad y la ficción a menudo se entrelazaban en un tapiz de poder, pasión y, por supuesto, extravagancia. La trama en la corte imperial tomó un giro aún más intrigante mientras el eco de las excentricidades de Calígula y la misteriosa historia de Incitatus resonaban en los pasillos del poder. La atención se centró en las sutilezas de las alianzas políticas y las tensiones crecientes que amenazaban con desestabilizar el equilibrio precario. En este escenario de maquinaciones políticas, nuevos personajes surgieron.
cada uno con su propio papel en el intrincado juego del poder. Las lealtades eran efímeras, y la ciudad eterna bullía con murmullos de conspiraciones y traiciones. Calígula, siempre el titiritero hábil, tejía hilos invisibles que conectaban a la nobleza romana en una danza peligrosa. Mientras la sombra de Incitatus perdía protagonismo, su historia continuaba siendo un tema de conversación. La gente se preguntaba si el caballo había sido un mero peón en la estrategia de Calígula o si realmente había tenido un papel más profundo en los juegos de poder. Los rumores y especulaciones alimentaban la narrativa, creando una atmósfera de suspense en la corte. En medio de este drama político, Calígula, siempre impredecible, ideó nuevos eventos extravagantes para desviar la atención. Grandes festivales, competiciones y banquetes fastuosos se sucedían, eclipsando momentáneamente las intrigas políticas. Sin embargo, bajo la apariencia de la diversión, las tensiones seguían aumentando. La historia de Incitatus, aunque ahora un capítulo pasado, dejó una marca indeleble en la memoria de Roma. La gente no podía evitar preguntarse sobre el destino del caballo y qué giros tomaría el teatro político en los próximos actos. Los susurros en los pasillos y las miradas furtivas entre los nobles revelaban un constante juego de ajedrez, donde cada movimiento tenía consecuencias imprevisibles. En este escenario de pasiones y conspiraciones, la trama se desenvolvía con una intensidad creciente. La corte imperial estaba a punto de enfrentarse a nuevos desafíos, y la historia de Calígula, con sus elementos de excentricidad y astucia, se estaba escribiendo con tinta impredecible en las páginas de la historia romana. En el telón de fondo de la Roma imperial, la intriga y la tensión seguían en aumento. Calígula, como director de esta obra maestra de conspiraciones y drama político, mantenía a la corte en vilo con su habilidad para desafiar las expectativas. Incitatus, ahora relegado a un recuerdo en la memoria colectiva, aún persistía como un símbolo de la extravagancia que definía el reinado del emperador. A medida que nuevas figuras emergían en escena, las alianzas se formaban y se deshacían como un juego de ajedrez en constante evolución. Los pasillos del poder eran un campo de batalla donde la lealtad era un bien efímero, y la desconfianza tejía una red complicada entre los nobles. Cada gesto, cada palabra, llevaba consigo el potencial de cambiar el curso de los acontecimientos. Calígula, consciente del constante escrutinio, seguía tejiendo su telaraña de intriga. Grandes eventos y celebraciones fastuosas continuaban, ocultando hábilmente las verdaderas maquinaciones en juego. La corte estaba inmersa en un torbellino de emociones, donde la risa y el esplendor encubrían la tensión palpable que se cernía sobre el imperio. Aunque las miradas curiosas se dirigían hacia el siguiente acto de Calígula, la sombra de Incitatus seguía influyendo en las conversaciones clandestinas. Rumores sobre el verdadero papel del caballo en el entramado político persistían, manteniendo viva la llama de la especulación. ¿Había sido Incitatus solo una extravagancia más en la lista de caprichos del emperador, o había desempeñado un papel más sutil en la compleja danza del poder? En medio de esta vorágine de eventos, la corte imperial estaba al borde de una encrucijada. La trama se volvía aún más impredecible, con giros y revelaciones que mantenían a la audiencia en vilo. Los destinos se entrelazaban en un enigma de ambición y traición, donde cada personaje, desde los más altos dignatarios hasta los sirvientes más humildes, tenía un papel crucial en el devenir de la historia. Así, en las entrañas de la Roma imperial, la narrativa dinámica del reinado de Calígula se desenvolvía con una intensidad implacable, prometiendo un desenlace que desafiaría todas las expectativas. El teatro político en la corte imperial de Roma alcanzaba un nuevo clímax mientras Calígula continuaba su intrincada danza de intrigas y extravagancias. Las alianzas se formaban y deshacían como olas en constante cambio, y la ciudad eterna respiraba el aire cargado de secretos y conspiraciones.
Aunque la historia de Incitatus había quedado relegada a los anales del pasado, su sombra persistía en el imaginario colectivo. Rumores sobre el misterioso papel del caballo se entretejían en las conversaciones clandestinas, añadiendo un elemento de misterio a la narrativa. ¿Había sido Incitatus un simple peón en el juego de Calígula o una pieza más importante de lo que la corte sospechaba? La corte, sin embargo, estaba a punto de presenciar nuevos y vertiginosos giros. Los eventos extravagantes de Calígula continuaban, manteniendo a la aristocracia y a la población en general en un estado constante de expectación. Grandes festivales y competiciones desviaban la atención, pero bajo la superficie festiva la tensión se acumulaba. La relación entre Calígula y la corte era como una partitura caótica, llena de notas impredecibles. Cada gesto del emperador, cada palabra pronunciada, resonaba como una melodía disonante en la sinfonía del poder. Los susurros y las miradas furtivas entre los nobles revelaban una red de intrigas que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. En medio de este torbellino, nuevos personajes emergían de las sombras, cada uno con su propio papel en el escenario. Alianzas se forjaban y se rompían, mientras Calígula tejía sus planes con maestría. La audiencia, conformada por cortesanos y ciudadanos por igual, quedaba atrapada en la maraña de emociones y sorpresas que caracterizaban el reinado del emperador. La historia romana, con su mezcla de tragedia y comedia, avanzaba hacia un desenlace impredecible. Calígula, el director magistral, mantenía a todos en vilo, revelando capítulos desconcertantes en este drama político. La ciudad eterna aguardaba con aliento contenido, consciente de que cada acto de la trama tenía el potencial de cambiar el curso de la historia imperial. La trama en la corte imperial de Roma no conocía descanso, y la tensión estaba en aumento con cada nuevo acto de la dramática representación dirigida por Calígula. Mientras la historia de Incitatus se desvanecía en los recovecos del pasado, la corte estaba a punto de enfrentarse a un giro inesperado que desafiaría incluso las expectativas más intrépidas. Calígula, siempre impredecible, orquestó un evento que dejaría a la aristocracia y al pueblo romano boquiabiertos. Un día, anunció la convocatoria de una reunión extraordinaria, convocando a los nobles más destacados y a los ciudadanos de a pie. La expectación se palpaba en el aire cuando la corte se congregaba para presenciar el siguiente acto en el drama imperial. En medio de la gran plaza, Calígula, con su porte teatral, se adelantó y dirigió la atención de todos hacia un objeto cubierto por un manto real. Con un gesto dramático, reveló un retrato enmarcado de Incitatus, el caballo que una vez había ocupado el centro de la atención en la corte. Un murmullo colectivo se apoderó de la multitud mientras intentaban descifrar el significado de este inesperado retorno del caballo a escena. Calígula, con una sonrisa enigmática, anunció que Incitatus había sido designado como consejero honorario del imperio. La incredulidad se reflejaba en los rostros de la nobleza, mientras el pueblo común contemplaba la escena con una mezcla de asombro y confusión. ¿Cómo un caballo, por extravagante que fuera, podría desempeñar un papel en las decisiones imperiales? Sin embargo, la respuesta no tardó en revelarse. Calígula, en un movimiento audaz, explicó que Incitatus simbolizaba la imparcialidad y la pureza en un mundo lleno de intrigas y corrupción. Los consejos relinchados por el caballo, según el emperador, eran elocuentes en su sencillez y sabiduría. La corte estaba atónita ante esta audaz declaración, mientras el caballo, en su retrato enmarcado, miraba fijamente desde el centro del escenario. Este nuevo giro dejó a la corte en un estado de conmoción. Mientras algunos cuestionaban la cordura de Calígula, otros intentaban descifrar si esta era simplemente otra estratagema para desviar la atención de cuestiones más serias. La historia romana, siempre llena de sorpresas, había alcanzado un nuevo pico de imprevisibilidad.
y la trama continuaba desarrollándose con giros cada vez más extraordinarios. He así, queridos espectadores, llegamos al fascinante desenlace de este capítulo extraordinario en la historia de Roma. La trama, llena de intrigas, conspiraciones y la inigualable extravagancia de Calígula, nos ha llevado a lugares inesperados. Esperamos que hayan disfrutado de este relato intrigante y dinámico que ha arrojado luz sobre el intrigante reinado de Calígula y su misterioso caballo, Incitatus. ¿Quién hubiera pensado que un caballo podría desencadenar tal conmoción en la corte imperial? Antes de nos despedirnos, queremos saber qué lecciones han extraído de esta historia. ¿Cómo creen que la intriga política y las extravagancias de Calígula han dejado su huella en la historia romana? Nos encantaría leer sus reflexiones y comentarios. Si disfrutaron de este viaje a través del pasado romano, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para no perderse las futuras entregas de historias fascinantes. ¿Quién sabe qué otros secretos y sorpresas nos aguardan en los anales de la historia? Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.